Las luchas laborales del Bicentenario. De radioamlo.org.mx, de radioamlotv.org.mx y también a través de su repetición de la Fraternidad de Jubilados la.blogspot.com. Esta semana concluimos con nuestra serie Las luchas laborales del Bicentenario, en la que nos propusimos reivindicar el papel de los trabajadores y los movimientos sindicales para las conquistas laborales desde la época de la independencia hasta la fecha. Nos toca ver la última fase, que es los años 80, 90 y 2010, hasta el 2010, que se ha caracterizado por lo que se conoce como neoliberalismo y que consiste en la privatización, esencialmente en la privatización del sistema paraestatal, de las empresas públicas, que contrajo desempleo y más pobreza. En síntesis, diríamos que fue así. Pero para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros dos invitados, pero antes quisiera comentar que están aquí Pilar Martínez, como radioescucha aquí presente como auditorio, y nos están haciendo favor de hacer toda la labor de operatividad técnica, Caro, Pato, Osvaldo y Gaby Barragán. Pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter @radioamlo.org y Twitter @rudosdelesme. Luego les doy los apellidos de los demás porque el único que me sé es el de Gaby, pero no para discriminar. Voy a pedirles a nuestros invitados que se presenten. Gracias, Luz Santos Martínez, del Centro Nacional de Promoción Social. Y el licenciado Jesús Luna, que ya todo el mundo conoce, por favor. Pues casi todo el mundo. Muy buenas tardes a todos, Caro, Paco, Gaby y Orlando. Muy buenas tardes. Gracias por el apoyo nuevamente. Yo creo que esta tarde que se cierra el ciclo, que intentamos hacer un esfuerzo, tanto con los invitados como el esfuerzo personal que hizo Rubén Martín, su servidor, con el propósito y el objetivo simplemente de que los trabajadores recordemos que tenemos historia y que esa historia nos deja enseñanzas bastante positivas y sabemos hacer uso de ellas. El tema de hoy es ni más ni menos la actualidad, y yo creo que la actualidad, desafortunadamente, muchos de nosotros la vivimos a diario, pero quizás no hemos tenido el tiempo de reflexionar pues qué es lo que está pasando, hacia dónde se proyecta nuestra vida sindical, nuestra vida de trabajadores, hacia dónde se conduce el país. Y es lamentable que suceda esto, no sé si usted coincida conmigo, que los trabajadores no tengamos una percepción clara de cuáles son las causas que nos tienen sumergidos en una pobreza, en un desempleo, en una inestabilidad y en una pérdida de valores y en una pérdida sobre todo de prestaciones que se habían conquistado por otros trabajadores, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, adultos, y que lamentablemente ahorita en estas épocas todo está yendo por un caño. Pero en fin, para eso nos hablará nuestro buen amigo Santos Martínez. Sí, bueno, pues la intención de este programa es esa, que tengan conocimiento y conciencia de cuál fue el papel de los trabajadores en la conquista de las prestaciones y también cuál ha sido el papel de los trabajadores en la pérdida de esas prestaciones. Yo quisiera solamente dar un marco referencial. Entramos a los años 80. Habíamos dicho que los años 70 había sido de turbulencia política, que finalmente la represión se recrudeció, la represión que ya se hacía patente desde los años 40, 50, se recrudeció en los 60 y empeoró en los 70, pero como respuesta a esa represión aparecieron grupos guerrilleros que incidieron con una vida muy corta, pero que sí hicieron mella en algunos sindicatos, en algunos trabajadores. Y entramos a la era de los años 80 con un ambiente un poco de distensión, porque se decretó pues la liberación de muchos presos políticos, incluyendo guerrilleros, y se abrieron las elecciones a grupos en teoría disidentes del gobierno
pero como decía don Fidel Velázquez, pues más bien eran grupos que el mismo gobierno creaba, alimentaba y que además creó para que no fueran realmente peligrosos, porque todo el que quisiera contender tendría que hacerlo a través de partidos políticos. No podría haber hasta la fecha candidatos independientes y de esa forma pues puede tener mejor control, pero finalmente se abrió a las elecciones, que era una de las grandes demandas de los 60. Eso en el plano político. En el plano económico entramos a la era de la crisis profunda que generó el gobierno de López Portillo, con una devaluación estratosférica, con una devaluación de la moneda estratosférica, y bueno, pues empezó a hablarse de crisis permanente. Creo que toda la gente que nació ya en los años 80 hasta la fecha solo ha oído hablar de crisis. Pero bueno, en ese marco entramos a los años 80, que es el año en que inician las privatizaciones, bueno, la década en que inician las privatizaciones. Santos Martínez. Gracias, Lulu. Bueno, sí, quizás sería interesante compartir un poco con ustedes cómo se fue desarrollando el movimiento sindical en la década de los años 80. Partiendo, como dice Lulu, bueno, hay un marco referencial, los acontecimientos, los hechos no se dan aislados, todos están articulados, llevan una consecuencia, todos, o sea, va dependiendo de la historia, del tiempo. O sea, la acción sindical no la podemos explicar de otra manera, sino es que vamos entendiendo cómo se va desarrollando esa cadena sucesiva de acontecimientos en el movimiento sindical. Efectivamente, bueno, en la década de los 80 se inicia con una reforma electoral, que apuntaba a ser una reforma política, se queda en el marco estrictamente electoral, y efectivamente fue una medida del gobierno para poder terminar con los residuos que quedaban de un movimiento social radicalizado, extremadamente radicalizado, y que tuvo sus máximas expresiones en los grupos guerrilleros de los años 70, pero también en una insurgencia sindical que todavía para la década de los años 80 pues deja residuos. Y de hecho, bueno, llegamos a 1980 y nos encontramos con otra huelga, la de los trabajadores de General Motors, que estalla en el mes de febrero-marzo, una huelga que dura 106 días. Esta huelga en un sector estratégico, el sector automotriz, en una empresa transnacional, de capital norteamericano, y efectivamente, ¿no?, en el marco de la crisis en esta década, bueno, las solicitudes de aumento, las peticiones de aumento salarial por parte de los trabajadores estaban el 100%, porque efectivamente la devaluación había golpeado muy fuertemente los salarios, y en todo caso los aumentos salariales estaban por encima de la barrera del 20%, ¿no? Sin embargo, bueno, iniciamos esta década de los 80 con la huelga de los trabajadores de General Motors, que tiene una fundamentación principalmente económica. Sin embargo, era un sindicato que se había venido manteniendo hasta cierto punto independiente, militando dentro de las filas de la CROC, pero con un perfil más independiente, donde había un proceso democrático tradicional en sus filas, eligían libremente a sus representantes, y bueno, esta condición de un sindicato democrático fue lo que los lleva a tomar una determinación de ir a la huelga en 1980. Y entonces ahí se conjugan dos cosas, ¿no? Por un lado, la decisión de los trabajadores de resarcir la pérdida de su poder adquisitivo, pero por otro lado, enfrentando la postura de una transnacional que, a pesar de que sabían que la crisis era muy fuerte y que los trabajadores necesitaban un aumento sustancial, finalmente se opuso, rompió las negociaciones. Esto, en complicidad con el gobierno, bueno, llevó a una huelga de 106 días, de las huelgas más largas que han existido en este país. Y finalmente, bueno, ahí los trabajadores, vamos, no perdieron, pero tampoco ganaron. En el terreno del aumento salarial solamente recuperaron el 25%, es decir, la cuarta parte de lo que estaban exigiendo. Y que, habría que decirlo, con un movimiento de huelga de esas dimensiones, rebasaron los parámetros que en esos tiempos recibían los trabajadores como aumento salarial, que andaban en el orden del 18-20%. Entonces ya el 25%, bueno, les daba una cierta sensación de triunfo. Sin embargo, esta sensación de triunfo en el terreno económico no se vio compensada en el terreno político, porque entonces vino un ataque bastante fuerte por parte del gobierno. La central, la CROC, se cerró, es decir, le cerró las puertas a sus afiliados,
y conjugado con una serie de elementos de expansión de esta transnacional en el país, bueno, lograron concretar el golpe a la dirección sindical y prácticamente empezó un proceso de burocratización que hasta la fecha, en las condiciones en que está la General Motors produciendo en nuestro país, no se ha podido quitar. Es decir, desde la década de los 80, los trabajadores de General Motors recibieron imposiciones políticas en la conducción de su sindicato y hoy no se pueden liberar de esa. Bueno, más o menos de manera contemporánea con esta huelga, hubo otro movimiento también sumamente importante que inició esta década, que fue de los trabajadores de Treme en Querétaro. Trabajadores también del sector automotriz, es decir, de las partes automotrices. Esta fábrica Treme, que es constructora de transmisiones para los automóviles, también pues, tuvo una serie en un proceso de revisión de contrato colectivo de trabajo. Hay impugnación a la dirección que en aquellos momentos tenía, y se conjuga una lucha por la revisión del contrato colectivo y por la democracia sindical. También ahí los trabajadores fueron orillados al conflicto de huelga, y también exactamente la misma conclusión que en General Motors sucede en Treme, ¿no? Despiden a la dirigencia democrática y les imponen una dirección que finalmente acabó con ese movimiento. Entonces, pues si tenemos un arranque de esta década de los 80 muy contradictoria, ¿no? Porque con sectores de trabajadores en lucha, pero también con la actitud del gobierno de no dejar pasar nada, ¿no? Bueno, y esa es una de las características de la democracia mexicana. O sea, mientras, lo vamos a ver ya en los años finales de los 80 y sobre todo principios de los 90, mientras se hablaba de la democratización de las esferas gubernamentales y democratización de la política en México, el sindicalismo siempre ha quedado en la catacumba en materia de democracia. La democracia sindical siempre ha sido aplastada, pero no solo, o sea, ahora ya lo sabemos porque lo hemos vivido, no solo por el gobierno que era del PRI, sino después por el gobierno panista y también por el gobierno periodista, que me disculpen los que me están escuchando, pero han sido radicalmente antisindicales en su política y contra toda democracia sindical, y eso lo vamos a ver más adelante. Licenciado. Pero yo creo que aquí lo importante es a veces detalles que no se conoce a través de la prensa, sino solamente cuando se vive dentro de las fábricas, dentro de las instituciones. Esto que menciona Santos parece que es la constante, no solamente en Treme o en General Motors, sino en muchos conflictos en las que surgen liderazgos fuertes, en las que suben organizaciones, pero son organizaciones muy poco durables, desafortunadamente no articuladas en tiempo, pensando en una estrategia que les permitiera la sobrevivencia como organización. Y todo parece indicar que se reduce un triunfo a veces efímero, y después cuando viene la contracorriente, cuando decir qué hacer, entonces ahí es lo inevitable. Disculpen, ustedes dicen que en ese tiempo, sobre todo un chisterete muy común que se decía por los amigos de Treme, pues efectivamente tenían un movimiento muy vigoroso, muy fuerte, el 90 y tantos %, casi el 100% de la gente participaba en ese movimiento. Cuando termina el conflicto, antes de terminar ese conflicto, muchas de estas gentes decían, algunos de sus dirigentes decían Fidel se muere, y salió un chiste, porque después de que golpean a Treme, que despiden a sus dirigentes, que despiden a casi el 35% del personal, lo fueron despedidos selectivamente. O sea, ahí el que se oponía era despedido, toda la gente prefirió mantenerse, aguantando vara, como se dice, para no ser despedido. Entonces decían, sí se mueren, pero de risa, porque cuando vino el contragolpe por parte de la CTM, yo creo que los dirigentes de las fábricas, de las secciones sindicales, olvidamos que efectivamente hace rato Hugo hace un comentario al margen a propósito del programa televisivo. Nos olvidamos a veces la dimensión del enemigo. Yo creo que uno, como trabajador, como sindicalizado, debe tener una perspectiva muy clara de quién se enfrenta a uno. ¿Cuál es la dimensión real del enemigo? Y en esa perspectiva saber que el enemigo, cuando tiene ni más ni menos que el Estado, el control de las cosas, el poder económico, pues uno también tiene que preverse en ciertas situaciones. Porque ¿por qué los dirigentes aceptan sus liquidaciones? ¿Por qué los trabajadores más conscientes aceptan sus liquidaciones? Pues porque los trabajadores nunca nos preveemos para tener una resistencia larga. Es decir, si hubiera un fondo de resistencia que permitiera que al dirigente lo corren y estarle subsanando, si no su salario íntegro, pero sí una parte del salario para que el trabajador siguiera luchando, ¿no? Nos
vencen muchas veces por hambre, nos vencen por necesidades, porque ¿qué gente va a aguantar un conflicto en una junta federal o una junta local cuando, bueno, Ulu tiene experiencia al respecto, que no es nuestro tema, cuando nos damos cuenta cómo se imparte justicia en estas juntas? Con una lentitud de verdad asombrosa, y más tratándose de dirigentes sindicales, se vuelven mucho más lentos todos los procedimientos. Yo creo que aquí, en el caso de Tremex, porque me tocó compartir con algunos compañeros, yo en ese tiempo también era dirigente sindical, me tocó compartir experiencias con algunos compañeros, y bien, por ejemplo, cuando lograron levantar su movimiento de huelga, lo primero que hicieron un gran festejo, pero los otros no estaban festejando, estaban preparando un cuadro, precisamente porque al día siguiente no dejaron entrar a los dirigentes principales, les impidieron la entrada, a dos de ellos incluso no los dejaron salir de sus domicilios. Entonces, ahí empezó el declive de este gran movimiento que era de Trenes, y al poco tiempo, no tardó ni 3 meses, Trenes prácticamente pues no quedó más que los registros de la historia como un gran movimiento, pero como decía la película, lo que viene se lleva. Desafortunadamente los trabajadores no tenemos una preparación más de corto, mediano y largo plazo. Bueno, y de ahí la importancia que escribamos nuestras historias como trabajadores, nuestras luchas, aunque sean fallidas, porque del error también se aprende. Así es. Y si algo le ha faltado al movimiento sindical, es que muchas veces no escriben lo que viven, y eso es muy importante, que quede por escrito. Puede quedar en video, puede quedar en internet, pero como que la fuerza del escrito, del libro, del folleto es mucho más grande, ¿no? Porque es más accesible en bibliotecas. Bueno, entramos a 1972, ya de plano, abiertamente con la ola de las privatizaciones y lo que se conoce como neoliberalismo. Gracias, Lulú. Sí, bueno, efectivamente ya para 82 cambió de gobierno, pero no cambió de política. ¿No? Profundización sí, en una política que no había podido aplicar plenamente el presidente López Portillo, que era justamente el desmantelamiento del aparato productivo que estaba bajo el resguardo del Estado, ¿no? Es que conocemos como las empresas estatales. Entonces se abre prácticamente con la llegada del presidente de la Madrid, y claro, los problemas para los trabajadores se agudizan. El problema es que ya no sabemos interpretar que se agudizaron, porque finalmente la lógica de golpeteo, de obstáculo para la obtención de las demandas de los trabajadores era sistemático. De hecho, en ese mismo año de asunción de un nuevo presidente, hay nuevos intentos del movimiento sindical por recomponerse, por encontrar nuevos impulsos para poder dar la pelea de mejor manera. Porque efectivamente aquí el problema es que es una connotación de clases, ¿no? Y de ahí nos explicamos un poco que independientemente de que cambie la perspectiva del gobierno, no cambia la perspectiva de la lucha. Es una confrontación trabajador-patrón, y los patrones, bueno, por desgracia nuestra, después de la década de los 30, prácticamente han ido copando el poder, y hasta la fecha casi lo tienen ya absolutamente controlado, ¿no? Entonces pues es una lucha de clases cruda, descarnada, que no alcanzamos a veces a visualizar plenamente, pero sí habría que decir que, por ejemplo, en este inicio del gobierno de la Madrid, hubo intentos de recomponer ciertos sectores del movimiento sindical que estaban muy activos, muy resistentes, y sobre todo cuando se constituye la FENACIB, ¿no? O sea, la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, que venía de un proceso de privatización de la banca, ¿no? Y que habían sido limitados en sus derechos de sindicalización. Pero también habría que decir que en este mismo tiempo hay intentos por recuperar espacios de diálogo y discusión, sobre todo por las iniciativas de privatización. Entonces empieza la Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios, empiezan en un proceso de diálogo para reestructurarse, para poder establecer una forma de organización que impidiera los efectos negativos y devastadores que por supuesto ocasionaron, pero que se preveía que iban a ocasionar ese proceso de privatizaciones. Pero habría que señalar también que, bueno, en ese marco de lucha fuerte por la resistencia en contra de la privatización, hubo otros movimientos que tuvieron cierta relevancia por el carácter de sus demandas. Por ejemplo, encontramos el caso de los trabajadores del metro, trabajadores del servicio al gobierno del Distrito Federal, de un
medio de transporte que es fundamental para el movimiento de las personas en esta ciudad capital, y que ellos han padecido un sindicato también burocratizado. Y en este periodo del 82, los trabajadores del metro hicieron una lucha muy interesante, de mucha resistencia por democratizar a su sindicato. Entonces recurrieron a la movilización, al paro, aunque ilegal. De cualquier manera lo utilizaron para poder presionar al gobierno del DF, en aquellos tiempos todavía de regencia, ¿no? O sea, bajo la tutela del gobierno federal, pero y los trabajadores pues hicieron un gran esfuerzo, ¿no? En este terreno, en la capital, y que fue un movimiento que tuvo, bueno, de alguna manera impactos cuando menos en toda el área metropolitana, y que fue inspiración para muchos otros sindicalistas, sobre todo en la industria, ¿no? Pero también hay que señalar un movimiento que también en este periodo fue muy importante por su contenido, que fue en el 83, la lucha de las trabajadoras de la empresa CEN, también una empresa de electrónica, de aparatos electrónicos, pero fundamentalmente mujeres. Entonces, y ellas hicieron una lucha que es una de las más relevantes en ese terreno de las luchas de la mujer, pero que además, empezando por una empresa, de un sector, o sea, específicamente la empresa CEN, ¿no? O sea, la tenacidad de estas mujeres hizo posible que ese movimiento se extendiera a todas las maquinadoras del estado de Tamaulipas. Entonces, una experiencia que habría que rescatar también conclusiones, porque tiene diversos componentes. Lucha por los derechos de la mujer, luchas por la democracia sindical, pero también una serie de demandas que tienen que ver con el desarrollo de la familia. Bueno, pues algo que pareciera paradójico, pero que no lo fue ya visto históricamente, fue que en 1982 se inicia el proceso de nacionalización de la banca, pero más bien porque estaba el país literalmente en quiebra. Parece que esto se hizo realmente como para rescatar a la banca de una quiebra total, y en 1983 se integra toda la banca en 32 sociedades de crédito, bueno, que finalmente tenían un buen número de trabajadores, que eran alrededor de 160,000 y fracción de trabajadores, que era uno de los sectores más amplios en cuanto a sindicalización, y sus prestaciones eran buenísimas, eran altísimas. De hecho, ser trabajador de la banca era un privilegio. Licenciado Luna, usted que vivió como sindicalista, ya como líder, todo este proceso, ¿qué era lo que más se reclamaba en este periodo? Dice que lamentablemente, y no quiero generalizar porque siempre hay excepciones de sindicatos distintos que tienen una visión distinta, pero en términos generales lo que veíamos los trabajadores era cómo resarcir nuestro poder económico, y casi siempre nuestra dinámica era toda la parte económica, que más días de descanso, más días de aguinaldo, más días de vacaciones, mayor incremento a la prima vacacional, que el aumento salarial, por supuesto. Lamentablemente nosotros perdimos la perspectiva de todo, perdimos porque era parte de ese gremio de trabajadores, porque en 1982 el parteaguas en nuestra historia en México, por muchas razones. Quizás podamos estar de acuerdo en esto. A partir de 1982 no hay un día señalado ni una hora precisa, pero a partir de 1982 se empieza a gestar una nueva concepción de un Estado diferente. De pasar de una economía cerrada, se pasa a una economía abierta. De pasar de una concepción en el que incluso todo el discurso se hablaba de la revolución, del avance de la revolución, la conclusión de la revolución, etc. Se pasa a un Estado abierto, un Estado que deja de ser protector, a un Estado que busca incluso sus basamentos, aunque en los años 82 en adelante, acuérdense que se firman los primeros pactos de unidad precisamente para sostener que los aumentos no rebasaran ciertos límites, que son hubo varios nombres. Se empiezan a hacer estos pactos. Sí, a partir de los 82 también empieza, porque precisamente incluso hubo un año en que se dio un aumento de emergencia por la dimensión tan catastrófica que alcanzaron los aumentos o la inflación. Pero empieza un cambio ideológico de la concepción de los gobernantes en este país. De mirar diciendo que es hacia afuera, empezamos a hablar por primera vez de la productividad, empezamos a hablar por primera vez de la calidad como factores determinantes para el desarrollo del país. Pero esta productividad entendida de otra forma.
y empezamos a mirar los ojos hacia el exterior. Recordemos, bueno, que ya anteriormente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ya su economía se manejaba por distintas formas. El capitalismo a lo largo de su historia siempre ha tenido formas, mecanismos de solventar sus crisis. Pero estas crisis que habíamos dicho que a partir de los 70 dejan de ser cíclicas y se vuelven más recurrentes, más profundas en todos aspectos, políticas, ideológicas, económicas. Y en México este quiebre que hubo, me parece a mí que los sindicatos no alcanzamos a dimensionar en su acertada dimensión. Yo trabajando en industria textil, yo recuerdo mucho un par de asambleas que tuvimos con sus compañeros, en la que más allá de que algunos compañeros veíamos la perspectiva de que en ese momento lo que teníamos que ver es cómo administrativamente lográbamos que nuestra empresa pudiera perdurar más tiempo. O sea, administrativamente quiere decir cómo en un afán también de meter controles a la empresa para que las empresas no dilaparan la riqueza que se genera, porque los empresarios privados también son muy dilapadores, los recursos no los cuidan. Y quizás nosotros no veíamos que con la entrada después al GATT, después la entrada a Tratado de Libre Comercio, años después, por supuesto, pero ya la industria textil en ese tiempo ya iba en declive, porque ya los chinos ya empezaron a meter sus productos, y la industria textil, bueno, de esa industria textil poderosa todavía que existía en los 80s, y a partir del 1984 empezó su declive. De una industria que tenía más de 300,000 trabajadores pasó a tener una agrupación de menos de 100,000. De 6 contratos ley que había, en la actualidad ya no existe ningún contrato ley. De ser una empresa altamente rentable en cuanto a producción, de exportación, principalmente de la mezclilla, del algodón, incluso no solamente la industria textil, nuestros campos en la zona algodonera también se fue un desastre. Entonces yo creo que nos faltó visión a los trabajadores para entender esos cambios que el Estado estaba haciendo a propósito de sumergirse en la economía internacional a través de los tratados, y que los obreros no veíamos. A nosotros lo que nos interesaba es cómo conseguíamos un aumento salarial, lo que nos interesaba es cómo podíamos conseguir una prestación económica mucho más alta, pero no nos interesaba otro tipo de cosas, lamentablemente. Nos faltó visión y organización, licenciado. Más organización y liderazgo que visión. Porque incluso la FENACIP era un organismo oficial, afiliado al Congreso del Trabajo. O sea, la FENACIP era la Federación de Sindicatos Bancarios, que se crea con la nacionalización y que literalmente desaparece con la privatización. Eso lo vamos a ver más adelante, de la banca. Pero realmente líderes que se dijeran que encabezaban las luchas laborales a nivel global no había. Yo creo que si algo ha tenido el movimiento sindical actual es que ya no está viendo solo por las demandas económicas momentáneas, sino está viendo un plano más macroeconómico de la necesidad de preservar los bienes nacionales. Pero bueno, pues Santos está aquí para platicarnos de eso. Yo nada más quisiera acotar que en esos momentos, independientemente de los pactos de aliento y crecimiento, que se llamaron de mil maneras, que se hicieron posteriormente a partir de 1986, realmente en esta época del 82 al 86 hubo el mayor número de incrementos salariales. Incluso hubo algo que pues no se había dado generalmente, pero que se estuvo dando en estos años, que fueron los incrementos salariales de emergencia promovidos por el sindicalismo oficial, que era el de Fidel Velázquez de la CTM, porque realmente él era el que dictaba las políticas sindicales, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de esto? Sí, No desmanes. Cometí un error aquí, descompuse esto, pero a ver si aguanta ahí. Bueno, es una cuestión de tecnología. Yo quisiera, antes de continuar con ir con la cronología de cómo se va desarrollando el movimiento sindical, sí, por lo que decía el licenciado Luna, algo que perdimos de vista los trabajadores mexicanos, o que no alcanzamos a comprender en toda su dimensión, era el proceso de globalización que ya se iniciaba en todo el mundo desarrollado. De hecho, por ejemplo, todas las formas de producir cambiaron en los países desarrollados, Japón, Alemania, Estados Unidos, etcétera, desde la década de los 50, ¿no? Y no es sino hasta la década de los 80 cuando en nuestro país empiezan a darse cambios en los procesos productivos. Y eso es muy importante porque la nueva concepción del trabajo
encerró nuevos retos para los trabajadores y era lo que nosotros no alcanzábamos a ver. Quizá porque efectivamente, bueno, desde los 40, cómo se fue constituyendo el aparato productivo nacional, había, por supuesto, había en los sectores estratégicos estaban las transnacionales, pero eran los nichos del gobierno. Entonces difícilmente el movimiento sindical podía competir, ¿no?, con los procesos organizativos que se desarrollaban en el mundo del trabajo de estas empresas transnacionales. Y habría que decirlo, porque finalmente uno de los elementos que hicieron posible el cambio de modelo, no nada más económico, ¿no?, sino productivo a profundidad, fue justamente el avance tecnológico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo. Y en el mundo del trabajo, o sea, se rompió con un esquema que había durado pues prácticamente 50 años, que lo conocíamos como el método taylorista, donde los sindicatos de alguna manera en ese método fincaron mucho de su éxito, porque bueno, se desarrollaron los escalafones, los accesos por antigüedad, es decir, y entonces los trabajadores desarrollamos una práctica sistemática en una sola operación, ¿no? Y ese fue el punto de quiebre, se puede decir, el arranque de la destrucción casi prácticamente de los sindicatos, porque cuando entra el toyotismo, que fue una nueva forma de producir, es decir, y que tiene como fundamento la multiplicidad de actividades para una sola persona, ¿no? Entonces, pues, ese cambio no lo supimos leer. Pero aquí lo que se hizo en esta década, que el gobierno, ya conociendo cómo venía este proceso de reestructuración de las formas organizativas del trabajo, empezó justamente con el gobierno de la Madrid a promover lo que conocimos más plenamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que se conoció como la nueva cultura laboral. No, pero porque prácticamente los fundamentos se dieron en todo el gobierno de la Madrid. Y eso tenía como fundamento una nueva filosofía para comprender, entender el proceso de trabajo y cómo se insertaba el trabajador, hombre, ser humano, en los procesos productivos. Allí hay una serie de cambios que esos han estado ausentes, estuvieron ausentes en la discusión del movimiento sindical, ¿no? Y después, bueno, lo vamos a ver a lo largo de toda la década de los 90 y hasta nuestros días sigue teniendo un efecto bastante contradictorio, ¿no? Pero un poco regresando a la cronología de cómo se fue desarrollando toda esta lucha de los trabajadores en esta década, habría que decir que hay un elemento que es como un parteaguas, ¿no? Y que no tiene que ver con el movimiento sindical, sino tiene que ver con un desastre natural, el temblor del 19 de septiembre de 1985. Y esto hay que señalarlo porque más allá de que haya dado o que haya potenciado el proceso de organización de las costureras sobre todo, habría que decir que fue un momento crucial para la nación, sobre todo, y para la nación completa, ¿no? Porque aunque efectivamente en el Distrito Federal es donde se resienten los efectos materiales, las pérdidas humanas, la destrucción de viviendas, etcétera, realmente el impacto fue a toda la nación. Y entonces ahí se demostró una cuestión muy importante, lo que puede hacer la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad desplegada por los mexicanos con ese desastre natural, pues sí, desbordó las posibilidades de un gobierno que efectivamente estaba entregando las banderas, ¿no? Porque ese proceso de adelgazamiento que nos habla el licenciado Luna, efectivamente tiene que ver con cómo el neoliberalismo exige, dentro de sus concepciones, dentro de su práctica, exige menos Estado, más mercado. Y en ese menos Estado implica el abandono de toda una serie de áreas de responsabilidad del Estado mexicano y que tiene que ver con la atención a sus ciudadanos. Y eso hizo explosión con el terremoto de septiembre, ¿no? Sí, porque efectivamente ellos ya inmersos en ese proceso de asentamiento del neoliberalismo en toda nuestra estructura de Estado, bueno, pues este suceso los agarró descobijados, no respondieron, pero la gente sí respondió. Y entonces habría que rescatar que todas aquellas limitaciones que tuvimos cuando se abrieron todos los espacios para la reforma política, para la reforma electoral, etcétera, etcétera, tuvieron un empuje mucho mayor con este terremoto, porque entonces la gente se encontró de otra manera, ¿no? Se vio en la soledad, ¿no? Como humano, ante la imposibilidad de oponerse a una fuerza, pues simplemente no se puede detener. Y entonces verse ante esa limitación, reconocerse en toda su limitación, fue lo que generó un vínculo de solidaridad, que gracias a ello, este desastre que se nos presentó en la Ciudad de México no fue mayor, ¿no?
Bueno, pues vamos a reparar el desperfecto que hizo aquí Santos con el micrófono, porque nada más era cuestión de darle cuerda aquí ¿verdad? Darle vueltas para que amarre el micrófono. Pero bueno, Santos, sí, pero en el mundo sindical lo que estaba imperando era un mundo oscuro, diría yo. Porque si bien es cierto que pusieron el grito en el cielo, quienes pusieron el grito en el cielo porque ya empezaban a entrar textiles de otros países fueron los sindicalistas de la CTM, y no fue por otra cosa sino porque ellos eran empresarios. Y curiosamente del ramo textil, la mayoría de ellos, bueno, también del ramo de la construcción. O sea, en el mundo sindical lo que estaba ocurriendo es que los líderes, la mayoría de los líderes que no eran del ala democrática, eran empresarios y eran a lo mejor más rapaces con sus trabajadores que los propios empresarios. Tenían empresas textileras en Puebla y tenían empresas constructoras en toda la Ciudad de México. Eran de hecho los que tenían toda la construcción de vivienda del Infonavit, que por eso vino el conflicto después con Fox, porque se dice que los hijos de Marta Sagún se quedaron con ese negocio, pero desplazaron a la constructora del sindicato de Pemex, del actual secretario. Lo agarraron con las manos en la masa, se desviaron ahí recursos, pero su trato fue ese: bueno, no te hacemos nada, pero nos das toda la construcción de vivienda de los trabajadores petroleros. Pero desde entonces, licenciado Luna, y otra cosa que imperaba en el sindicalismo en ese momento era el gangsterismo sindical. Es decir, en una de esas huelgas que mencionaste, ¿cómo se llamaba esa empresa de producción de mochilas y bolsas? Que se dio en ese momento también una huelga. Samsonite, que era muy famosa. Que también eran principalmente mujeres, creo que fue en el 84. La reprimieron con golpeadores de la CROC. Y en esa época, la CTM, la CROC, y había una, la CTC, que parece ser que en esos momentos era la peor de todas, porque hasta la expulsaron del Congreso del Trabajo porque eran gángsters. Imagínense, los gángsters expulsando a gángsters porque eran peores que ellos. Licenciado, ¿por qué no nos platica esa etapa? Claro, no, dice que esto que menciona usted, también no la quiero contradecir, ni es contradicción, por supuesto, pero yo creo que en todas las épocas del sindicalismo siempre se ha practicado gangsterismo de distintas maneras. Yo creo que hay épocas que son un poco más, como dijéramos, más fuertes, bueno, pues porque las respuestas también de la población a veces son más exigentes, ¿no? Paradójicamente, el corporativismo, pues ya habíamos dicho que en la década de los 30 se consolida. Eso no quiere decir que el corporativismo no existiera desde que el sindicalismo se creó, ¿no? Con la CROM duró muy poco su autonomía, se plegó rápidamente a los designios de los gobiernos en turno, Calles, Obregón, etc. El corporativismo siempre ha existido, pero en esta década que usted señala, dice que había dos personajes que se hicieron época, que ahora serían quizás tal vez miembros de algún clan de mafiosos, como era Wallace de la Mancha, que era de los tipos más nefastos dentro del sindicalismo que había, porque era un golpeador, que todo el mundo sabía sus actividades, pero como siempre la justicia parece que nunca ve ese tipo de cosas, porque la justicia precisamente ese tipo de gente está a su servicio de ellos. Porque yo no creo que cuando existan grados de ese tipo, incluso en las juntas federales, se le tenía miedo, Cuando había los recuentos, los famosos recuentos, por eso después vino el pacto entre las distintas centrales de no agresión, de que ya no se peleaban los contratos entre ellos, bueno, porque cada grupo sindical tenía sus propios golpeadores. Wallace de la Mancha era de los golpeadores famosos, que después quizás Santos nos comente lo que hizo en la forma, la forma Cuauhtitlán. Era de los más sanguinarios, y era un tipo que usted lo veía en las oficinas sindicales y de veras daba, pues no respeto, sino pavor el tipo, porque siempre andaba acompañado de gente pues bastante, con muy buenos modales, dijéramos, en cuanto a comportamiento con la gente. Pero lo que aquí creo que cabe es mencionar dos cosas, si me lo permite, y Santos, por supuesto. A lo mejor meto un poco de esos temas, pero ojalá que nos lo pudiera precisar mejor.
Los cambios se vienen dando a partir de la década de los 80 son muy significativos porque no solamente, insistimos, es un cambio en cuanto a la concepción del Estado, sino es un cambio en cuanto a las formas de trabajo que después, en algunos momentos, más antes o más después, se vienen dando con lo que después conocemos como el desmoche de los contratos colectivos. O sea, son trabajos que se vienen, dependiendo de la organización, lo vienen planeando a tiempo, que es el desmoche de los contratos colectivos. Y esto obedece fundamentalmente a dos cosas, bueno, porque las necesidades de producción hacen que cambien las formas de trabajo. Entonces se mete uno al famoso mundo de la flexibilización, en la cual exigen que a los trabajadores ya no tengan la fijación de los escalafón, como se está previsto en la ley, que además es muy benévolo lo que dice la ley. La ley menciona que cuando una empresa no da capacitación, entonces en ese momento en automático el trabajador que le corresponde por antigüedad, por permanencia en trabajo, que en automático le corresponde el ascenso. Pero eso es un castigo a quien no cumple con la capacitación, porque uno de los factores esenciales para elevar la producción es la capacitación. Si no hay capacitación, no puede haber mayor producción. Lamentablemente los empresarios mexicanos no lo consiguen de esa manera, ni los extranjeros cuando se radican aquí en México. Vino un cambio también en la fijación de los salarios, porque a partir de la década de los 80, en el 82, 84, no recuerdo la fecha exactamente, vienen los famosos topes salariales, que aunque a la fecha ya nos habla de topes salariales, pero persisten, ¿no? Creo que usted como periodista se ha dado cuenta de eso, de los famosos topes salariales. Viene una forma de cómo resolver los problemas laborales, que eso es muy significativo. Dice, todavía hasta antes del 76, 80 todavía, no podíamos ver lo que ahora vemos en la Junta, de que un despido, en que las propias autoridades judiciales ahora lo que dicen, vamos a ir a un arreglo y les propongo que sea la mitad de lo que legalmente les corresponde y lo que está señalado en la ley. Si la ley señala 3 meses, a ti trabajador te damos 1 mes y medio, porque ninguna de las dos partes está demostrando nada, entonces quedamos en eso. La propia autoridad judicial lo que hace son famosas conciliaciones ahora. Ya se queda como algo institucional, entonces incluso cuando uno está con los abogados, que no nos ponemos de acuerdo, entonces bueno, lo que diga la autoridad, y la autoridad señala, bueno, para que todo el mundo se vaya en paz, 1 mes y medio y se acabó el asunto. Cambian las formas de negociación ante las autoridades judiciales, cambian las formas de negociación en muchos sentidos, principalmente porque no olvidemos que al ir desapareciendo, por ejemplo, los contratos ley, que es un proceso lento, también desaparecen las federaciones sindicales o los sindicatos nacionales y se vuelven más bien sindicatos de industria, por localidad que son más controlables, más fácilmente controlables. En la década de los 80 tuvo un gran movimiento que quizá no está registrado, que fue de la industria textil y que ocasionó la desaparición de un dirigente en Ocotlán, Jalisco. Ese dirigente, Antonio Ramírez, se llamaba el amigo nunca volvimos a saber de él, y era uno de los que se oponían más férreamente a la desaparición de los contratos ley. Él trabajaba en Selenesia, en Ocotlán, Jalisco, que junto con los de Quimex, Quindi, compañía industrial Azcapotzalco, a la empresa esta que está aquí por la salida de Puebla, se introduce su nombre ahorita, Estiles, eran los que agrupaban esta lucha, y en esa ocasión yo recuerdo muy bien que el golpeador Palas de la Mancha llegó a disolver una manifestación que nosotros teníamos en la Secretaría de Trabajo. Entonces, los golpeadores serían para dos cosas: una, para conquistar nuevos sindicatos, para disuadir a los que se oponían a las formas de dirección que tenían las centrales obreras, y sobre todo para impedir el avance de las fuerzas democráticas. Yo creo que lo fundamental es eso, y hay muchos casos de organizaciones democráticas que luchaban genuinamente y que fueron disueltas a base de puro fregadazo. De hecho, sucedió en todas las fábricas de Naucalpan, cuando los famosos huelgas de Carabela, de Spicer, fueron disueltos de esa manera. Bueno, Wallace de la Mancha era el golpeador de don Fidel Velázquez. Él era el líder del sindicato de transportistas. Yo no sé por qué siempre los líderes de los sindicatos de transportistas tienen esta característica de ser como el brazo armado golpeador de las centrales sindicales. Y en esos, bueno, posteriormente ya en los años 88 por ahí se agarraban a balazos entre una y otra central sindical por el control de los contratos colectivos.
Pero también existía otra forma de control, que era el de los sindicatos fantasma. ¿Por qué no nos hablas de eso, Sánchez? ¿Y cómo se dio en esta década? Bueno, sí, antes de entrar a este asunto de los sindicatos blancos, sí creo que es importante poner el énfasis en cómo los mecanismos de control que establecieron las centrales, ¿no? Con estos grupos de choque, que eran auténticos grupos paramilitares, si no eran, pues, era gente de las colonias proletarias, ¿no? Lumpenes, gente que no tenía trabajo, que eran, pues, en una cultura de degradación, se convirtieron en gente muy violenta y fueron reclutados por este señor Guaras de la Mancha. Hizo un auténtico ejército, ¿no? Efectivamente tenía sus reales en el sector de transporte, ¿no? Y bueno, en ese sector siempre los conflictos se derimen por la violencia. El que tenga más fuerza es el que gana, ¿no? Y bueno, eso lo seguimos viendo ahora en todo el país, ¿no? En todo el país esos conflictos tienden a ser sumamente violentos. Pero bueno, sí habría que señalar que esta parte de los grupos de choque, o sea, vamos, se expresan más plenamente en la década de los 80 y principios de los 90, pero existían efectivamente desde la década de los 70 y antes, ¿no? Desde antes, que efectivamente cambiaron, o sea, se organizaron de mejor manera. Por eso yo digo auténticos grupos paramilitares, porque a partir de que se empiezan a gestar movimientos armados en el país, bueno, o sea, la burocracia sindical tiene necesidad de un mayor recurso de defensa, y justamente ante esa posibilidad de avance, de radicalización de un movimiento social que los desbordaba, bueno, estos grupos de choque, bueno, fueron su alternativa y siguen existiendo. Oye, aunque ya de más bajo perfil, pero siguen existiendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, y eso tiene que ver con los sindicatos blancos, bueno, porque hay variables y aquí habría que así hacer una diferenciación, porque el asunto de los sindicatos blancos, esto viene desde hace mucho tiempo, desde la década prácticamente desde los 40s, empezaron a funcionar estos sindicatos en el norte del país, principalmente en el gran emporio de los industriales de Monterrey, que fue donde se empezaron a desarrollar sindicatos por empresa de esos grandes consorcios norteamericanos, Grupo Alfa, de las siderúrgicas, etcétera, ¿no? Todos controlados por el capital regiomontano, donde ellos establecieron un mecanismo de diálogo con los dirigentes y con los sindicatos, donde todos los problemas los resolvían al interior de las fábricas, es decir, en una relación amistosa, fraternal, ¿no? Y donde no se necesitaba discutir política sindical, no se necesitaba discutir el contrato, porque el patrón actuaba como el papá de los trabajadores. Entonces él sabía qué es lo que necesitaban, y entonces fue promoviendo una cultura de compartir la misma responsabilidad de los procesos productivos y asignar salarios, prestaciones, y incorporar. Pero lo importante de esa experiencia es cómo en esa relación, que no es de contrarios, ¿no? Sino que es de amigos, es de compañeros que comparten un proyecto productivo, aunque las ganancias se las quedara el patrón, pero de todas maneras ellos tuvieron una habilidad para incorporar a las familias a esos procesos. Es decir, las familias empezaron a jugar un papel así como el cinturón de seguridad de los propios empresarios, porque por supuesto que había recursos que les canalizaban para la educación de los hijos, escuelas particulares, por supuesto no del Sistema Nacional de Educación, sino escuelas particulares, y ya, bueno, sus unidades habitacionales alejadas del pueblo. Es decir, generaron una percepción del mundo del trabajo muy distinta de lo que implicaba la contradicción de clase, ¿no? Y el conflicto no existió. Entonces, ahí está el origen, ¿no? Y después, con el tiempo, esto se hizo una práctica cada vez más avasallante, pero también más burda, ¿no? Porque, bueno, los contratos blancos, es decir, siguen existiendo. O sea, donde hay sindicatos que tienen una relación fraternal con el patrón, esos existen, y cada vez van creciendo más, porque eso hay que decirlo, aunque no vamos en un asunto cronológico, hay que decirlo, que en la actualidad, desde el sexenio de Vicente Fox para acá, es el único sindicalismo que ha crecido en este país. Es decir, la Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales,
que es la que aglutina todas las federaciones, ahora extendidas a más de 8 estados de la República. O sea, ya suman más de 1 millón de trabajadores afiliados en los sindicatos, en estos sindicatos conocidos como blancos, ¿no? Y que es una tendencia que va creciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente es el modelo de sindicato que no le es incómodo ni al patrón ni al gobierno. Entonces, por ahí va. Se ha desarrollado otra tendencia también desde la década de los 70, pero que se ha profundizado en nuestros días, y que es la contratación de protección. Es decir, que esa tiene otra característica y ahora quizá podamos hablar en otro momento. Bueno, me refería a los contratos de protección, que ese es otro rollo, y que en esta época tenía mucho auge. Hubo algún líder que lo mataron, bueno, dicen que murió en un accidente, chocó contra un tráiler, pero casualmente siempre a la gente incómoda choca contra un tráiler. Entonces ya como que ya no les creemos. La verdad es que Miguel Bello era de la CRT o de la COR, era de la COR, quiso organizar policías del Estado de México y apareció muerto según con un choque contra un tráiler. Pero él denunció, por ahí como en el 89, que en esta época los sindicatos blancos, y de hecho todos los sindicatos, para empezar una negociación, de entrada cobraban 5,000 pesos al patrón. Era la cuota que le daba el patrón al líder o al sindicato, según cómo se manejaran, y con eso garantizaba el patrón que no le iban a pedir nada que él no quisiera conceder. Bueno, esa era una modalidad, pero la otra modalidad, que es el contrato de protección o los verdaderos sindicatos fantasmas, son los que no existen. O sea, el patrón firma un contrato con un sindicato que no tiene realmente de trabajadores, sino que el patrón mismo los afilia. Yo hice un reportaje sobre eso, fue de mis primeros reportajes que hice. Entrevisté pues incluso abogados que se decían democráticos, y cuando estaba entrevistando a uno de esos democráticos, le llegaron a pedir un contrato de protección, y él dijo, bueno, pues sí, yo los hago también, porque también es una manera de proteger a los empresarios honestos de sindicatos que se dedican a extorsionarlos. Entonces esa era otra variante que yo no conocía. Bueno, hay cada sindicato, o había muchos sindicatos que tenían personal a su servicio, y otros rivales que ni siquiera estaban al servicio de ese sindicato llegaban y amagaban al patrón de cualquier changarro, taller mecánico, panadería y demás, y le decían, pues si no me das tal cantidad de dinero, que en esa época eran 5,000 pesos para todo, si no me das 5,000 pesos, te planto aquí una huelga. Entonces iba corriendo el patrón con el abogado, le firmaba un contrato de protección con otro sindicato, afiliaban a los trabajadores, y los trabajadores ni por enterados estaban. Licenciado. Pues es un tema muy escabroso esto, pero esa es una de las cuestiones del sindicalismo actual. En los 80s, una crisis profunda, el surgimiento de movimientos genuinos de trabajadores, porque podría parecer que no hubo movimiento, pero es una década bastante intensa en cuanto a luchas sindicales, con formas que se van dando. Yo creo que cada época se condiciona, esas formas precisamente que usted decía hace rato, los golpeadores, los contratos llamados de protección empiezan a surgir, sobre todo por una cosa, porque se empieza a atomizar la industria también. O sea, esos grandes sindicatos, grandes corporativos se van atomizando, y en esa medida surgen infinidad de changarritos o de medianas empresas, y esas son las que tienen los famosos contratos de protección. De hecho, si ustedes se miran a partir de la década de los 90, si analizamos la historia a partir de la década de los 90, ya no existen los conflictos intersindicales. O sea, esos conflictos de una central a la otra disputándose el manejo de estos, como que ya hay zonas territoriales, como que hay zonas industriales de quién se queda con comercio, quién se queda con servicios, quién se queda con determinadas ramas. Si se vean a partir de la década de 90 se termina eso, pero también empieza algo a presentarse con más fuerza el concepto ideológico, político, económico del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, dentro de sus premisas, está el mejor sindicato, es el que no existe. Y de ahí, precisamente, nosotros pensemos a ver cómo, por ejemplo, a partir de lo que se conoce como el sindicalismo blanco, que es ese prototipo, está en los sindicatos de Monterrey, pero después, en la forma en que los empresarios de Monterrey se empiezan a ir hacia el centro, esas formas de
el sindicalismo se empiece a reproducir en todo el país. Y en todo el país ya tenemos este tipo de sindicato, que es un sindicato en el que el patrón realmente es el que impone o determina quién es el dirigente, en la que la función principal es la calidad. Incluso en Monterrey, en algunas empresas, a los trabajadores tienen prohibido estar hablando con otros trabajadores de otras empresas. Lo tienen prohibido, estrictamente prohibido. Y trabajador que es sorprendido, trabajador que es despedido, tienen una serie de prestaciones diferentes que aparentemente los hace sentirse mejor o que viven mejor, pero eso es relativo, porque su grado de producción, por ejemplo, yo le puedo decir, la empresa esta, la cervecera Moctezuma, llegó a tener en la década de los 80 aproximadamente 3.500 trabajadores, en Guadalajara solamente, y ahorita esa empresa se maneja con 122 trabajadores. Entonces, esto nos demuestra la bestialidad en cuanto que se contradice mucho el grado de productividad por un lado con el grado de trabajadores que se van requiriendo. Pero el sindicalismo blanco tiene una característica muy importante: nunca entra en conflicto con los empresarios. Más bien el sindicalismo blanco se distingue por controlar a sus propios agremiados y se convierte como en una primera, como si fuera el departamento de personal o de recursos humanos de la propia empresa, porque hay algunos sindicatos, hay un sindicato aquí en Puebla que se llama Adolfo López Mateos, que ellos tenían su propia oficina de psicólogos, donde por ahí primero pasaban los trabajadores a hacerles exámenes psicométricos para ver su grado de conflictividad que tenían. Si no demostraban un grado de conflictividad, eran candidatos a poder entrar a algún lugar. Si tenían un grado de conflictividad, no entraban. Entonces, fíjense, los propios sindicatos en qué instrumentos se convirtieron. Y los de protección, esto hasta la fecha se sigue denunciando, desafortunadamente existen, y donde se da más es en el comercio, en la construcción, en ciertos servicios, por ejemplo, las gasolineras, en oficinas, se dan mucho ese tipo de cosas. En lo personal, por ejemplo, en el despacho nos llegaron a ofertar un contrato, tendrá como unos 5 meses, que nos llegaron a ofertar un contrato, y si no cierra, pues sí, me voy de vacaciones, me da lo mismo, ¿no? Pero, y dice, por ejemplo, las juntas, no obstante esté el gobierno que esté, de la extracción que sea, ellos saben que existen ese tipo de contratos y lo permiten. Estas autoridades son las que les dan los registros de ese tipo de sindicatos. Y seguido, ¿con quién se ensañan? Con los sindicatos que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales. Y sea del signo que sea, del partido que sea, con la tendencia ideológica que se diga, siguen existiendo contratos de protección. Y muchas veces son las propias autoridades las que fomentan este tipo de situaciones, lamentablemente. Santos, pues platícanos qué pasó en los años 80, finalmente no te hemos dejado terminar. No, pero lo que pasa es que ahí todo está entrelazado. Decíamos al principio que, bueno, la historia, es decir, la historia no es un proceso lineal, ¿no? Sino es muy dialéctico el asunto, ¿no? Es decir, como que son círculos que aparentemente se sobreponen sobre el mismo círculo, ¿no? Y nunca se tocan, ¿no? Se van desarrollando en el tiempo, pero no puedes encontrar, pues, en dónde termina un periodo y empieza otro, porque efectivamente son procesos discontinuos sucesivos que van dando como consecuencia otros hechos sucesivos, ¿no? Entonces es medio complejo el asunto de la historia, ¿no? Pero es importante porque habría que recuperar, por ejemplo, muchas experiencias, y que ese es el gran problema, que cuando el movimiento sindical no recupera sus experiencias, sus novedades, entonces pues no se van generando como que la cultura propia para poder renovarse, reestructurarse y pasar a otros estadios. Pero yo, por ejemplo, quisiera señalar dos experiencias más en esta primera parte de la década de los 80, todavía en el 85, con todo y terremoto encima, pero, por ejemplo, una experiencia que hoy tiene mucho éxito, con muchas complicaciones, pero que sigue teniendo éxito, la Cooperativa de Trabajadores Pascual, ¿no? Es decir, justamente en 1985 es cuando se les asigna a la empresa, después de un movimiento de 3 años, ¿no? De 3 años de huelga, resistiendo, después de que se le asesinaron a un trabajador, y bueno, o sea, una historia de conflictos con los dueños de esa empresa, de la refresquera Pascual. Finalmente los trabajadores se quedan con la empresa, y bueno, y ahí está la experiencia, ¿no? Pues, trabajadores que supieron entender el sentido, el significado del cooperativismo, y hoy están presentes en los agrupamientos sindicales, es decir, no han abandonado su construcción sindical,
¿no? Si la siguen manteniendo a pesar de que tienen una connotación distinta, por decirlo de alguna manera, en el terreno económico, ¿no? Pero esa fue una experiencia buena, novedosa, pero hay otra que vistosa, pero no menos efectiva. También en 1985, los mineros de Real del Monte en Pachuca se fueron al paro, primero, porque la empresa simplemente ya no les dio sus equipos de seguridad, ¿no? Entonces estaban trabajando sobre riesgo, los trabajadores protestaron, tenían una dirección media burocratizada, o sea, controlada por la Dirección Nacional del Sindicato Minero, con Napoleón Gómez Sada, todavía el padre, en aquel tiempo, pero los trabajadores, bueno, no encontraban respuestas ni en su sindicato, ni por parte de la patronal. ¿Y qué hicieron los trabajadores? Pues se fueron al paro y innovaron luchas, y ellos inauguraron una modalidad que ya se había dado en otros países del mundo, pero no en el nuestro, el desnudo, ¿no? Es decir, en una sociedad conservadora, en donde somos muy púdicos, ¿no? Que nada más se nos da el huesito, no más, pero bueno, los trabajadores, es decir, no encontraron otro mecanismo de lucha, ¿no? Entonces dijeron, no, pues entonces nos desnudamos, y se quedaron estrictamente con sus equipos de trabajo, su casco, sus botas y sus cinturones de seguridad, ¿no? Y de ahí, así desnuditos, ¿no? Y claro, eso tuvo un impacto político, ¿no? Es decir, porque porque además, bueno, pues todas las organizaciones de corte conservador, no, porque además los trabajadores mineros dijeron, este es el principio, ¿no? Es decir, si las leyes no nos protegen, si nuestra Constitución, nuestra Ley Federal del Trabajo no nos dan defensa, entonces estamos desnudos, y así nos vamos a presentar ante la sociedad. Entonces fue una experiencia en el 85 de esos trabajadores que, bueno, cuando menos motivó muchos años después a otros trabajadores a buscar formas novedosas de resistencia, ¿no? Entonces, pero bueno, fueron expresiones que vale la pena recuperar, porque no es nada más un hecho novedoso, ¿no? El hecho de que se hayan desnudado tiene un alto significado político, ¿no? Y sobre todo de la fundamentación filosófica de lo que es el sindicalismo, sus valores, sus principios, su doctrina, su ideología, ¿no? Pues todo eso está detrás. Y justamente el llamado a todos los sindicalistas desde acá es que hay que revisar eso. Hay que revisar a través de la historia, decía algún escritor, de la hoguera del pasado hay que recuperar las llamas, no las cenizas. No, y claro, sí, porque hay cosas que nos alumbran tanto, sí, pero a veces no las vemos, ¿no? Es decir, no estamos pausando la vida ante un trabajo que es fundamental para el desarrollo, cuando menos de la clase trabajadora. Pero si somos consecuentes, en todo caso, con el origen de los sindicatos, pues prácticamente para construir una nueva sociedad. Entonces tiene mucha... Entonces, pues, esos actos que aparecieron ahí como espectaculares, como aislados, se tienen un alto significado en la construcción de la cultura sindical, ¿no? Y bueno, pero vamos, pues ya se puede decir en un gran reflujo, los 80s, hay que decirlo, porque a pesar de que hubo luchas muy importantes, de mucho valor, de mucha resistencia, es decir, el movimiento sindical venía en un reflujo ya muy marcado, donde efectivamente, bueno, pues ya el hecho de que se hayan firmado los pactos 86, 87, ¿no? Pues sí, donde teníamos una inflación galopante, que se iba hasta más arriba del 100%, y los aumentos se contenían al 20%, ¿no? Entonces, por mucho que la burocracia sindical oficial presionara para los aumentos de emergencia, porque fue una tónica de esos años, es decir, no tuviera un mayor efecto, ¿no? Y habría que reflexionar en este periodo, porque esta forma como impone el gobierno estos pactos, es decir, era un pacto de colaboración, es decir, no era, a ver, no te vamos a dar aumento, pues porque simplemente el aparato productivo no da, es decir, no era solamente la fundamentación de la ganancia de la transformación de la mercancía, no, era una política que efectivamente, como ya lo señaló el licenciado Luna en otra de sus intervenciones, pues sí tenía como fundamento todo un cambio de modelo, ¿no? Donde había una apertura total de las fronteras, donde tuvieron que hacer modificaciones estructurales a las leyes mexicanas para poder insertar al país en ese proceso que hoy conocemos como globalización, pero que tiene como su fundamentación filosófica y política en el neoliberalismo, ¿no? Bueno, queremos invitarlos a que se contacten con nosotros a través de Twitter, @radioamlo.org, nada más Radio AMLO, ¿verdad? Twitter, @rudos del Y bueno, pues a Fernando, que nos está escuchando aquí como
audiencia en vivo aquí en el estudio adaptado del 7º piso del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Secretaría de Educación y Propaganda, que encabeza Fernando Oliva. Pues estamos transmitiendo en vivo. Contáctense con nosotros. Un agradecimiento a Caro, a Pato, a Gaby, a Orlando, que están haciendo toda la labor técnica para que sea posible esta transmisión. Bueno, pues ya lo dijiste, Santos, en el 86 empiezan a desarrollarse una nueva política, una nueva manera, pues no de hacer sindicalismo, sino de imponer, como que todo lo que vimos desde los años 30, 36, de un gobierno que cobijó, creó sindicatos y les daba, ¿no?, como a su hijito, todo lo que creía que era necesario darle para tenerlos de su lado. En 1986 empieza una nueva política de un gobierno que ya no quiere nada o quiere nada más la parte que le sirve de ese sindicalismo, pero ya no quiere darle ninguna dádiva, sino más bien irlo destruyendo y eliminando su potencial, porque todavía hasta Miguel de la Madrid, la CTM, que era lo que se acostumbraba, el brazo o el pilar obrero del PRI, que diera a conocer quién iba a ser el candidato y hacer un show de que pues es nuestro candidato y lo vamos a elegir. Todavía hasta Miguel de la Madrid se hizo, pero ya no con Salinas de Gortari. Yo quiero decir que la característica de estos pactos es que descaradamente, pactos de aliento y crecimiento, pactos para la productividad, tuvieron muchos nombres, pero era uno mismo. Era seguir el lineamiento del Banco Mundial respecto al salario y la inflación. El Banco Mundial creyó, o los especialistas del Banco Mundial, que ahora dicen y reconocen que se equivocaron, creyeron que si controlaban la inflación iban a tener la panacea, la solución de todos los problemas. Y lo que hicieron fue controlar, liberar precios, todos los precios excepto el de la mano de obra, que es el salario. El precio de la mano de obra es el salario. Ese precio, que es el salario, lejos de liberarlo, lo controlaron. Lo controlaron al punto de que las famosas negociaciones obrero-patronales para fijar el tope del salario, del incremento salarial, ya se hacían dentro de esas supuestas negociaciones del pacto. Pero llegó el absurdo en 1989, en que a través de Televisa se dio a conocer el incremento salarial de ese momento, dictado por Hacienda. Iban saliendo, porque yo estaba ahí, de la supuesta negociación del pacto, y decía Javier Pineda Cerino, que es el todavía secretario del Trabajo de la CTM, no, todavía no nos ponemos, todo un show, no nos ponemos de acuerdo, estamos negociando. Y le dijimos, señor, pero ya dieron a conocer el incremento en un boletín de Hacienda a través de Televisa. ¿Cómo? No es posible. O sea, ya ni siquiera simulaban, ya no simulaban, sino que ya era descarado, y actualmente es más descarado. O sea, ya todo lo decide Hacienda, pero no porque lo decida Hacienda, sino porque es un dictado del exterior, licenciado. Y dice que algo que empieza a acontecer desde esos momentos, la Diputación Obrera muy numerosa, llegó a tener una bancada de lo más numerosa dentro del sector del PRI. 56. No, mucho más, llegó a tener casi hasta una centena, llegó a tener el movimiento de los trabajadores ahí. A partir precisamente de la década que usted menciona, o del sexenio, más bien que usted menciona, empieza la decadencia también de eso, pero empieza con una cosa muy significativa, la pérdida de representatividad que tenía, porque mal que bien la tenían las centrales obreras. O sea, todavía hasta la década de los 70 podríamos decir que hay cierta estabilidad económica, que quizás los trabajadores no se enriquecieron, pero tampoco estábamos en la miseria como se está ahora. Había cierto equilibrio entre los precios y los salarios. También, bueno, pues es la ley que se le conoce como milagro mexicano, ¿no? Pero la respuesta de los sindicatos en las décadas posteriores, 70, 80, 90, es totalmente distinta, de un entreguismo absoluto. Esto que usted acaba de mencionar, precisamente los famosos pactos en los que los dirigentes obreros ya no son más que los muñequitos que el ventríloco hace que hablen nada más, y esa pérdida de representatividad se ve reflejada incluso políticamente en los espacios que serían los partidos. Pero además de una serie de situaciones también, a partir de
de la apertura en el 88, que quieramos o no, pues se empieza a ver apertura a otros partidos políticos, ganando algunas diputaciones, ganando algunas representaciones. El PAN, si no mal recuerdo, gana su primera gobernatura por esa década, ¿no? En Baja California. Pero también los partidos políticos, esos partidos políticos que emergen, empiezan a crear sus propios aparatos reproductivos, como lo hace el PRI, a través de los sectores. Y el sector obrero no escabulle esto. Y entonces empieza a configurar, hay federaciones incluso son de PAN, de trabajadores sindicalizados, que por cierto nunca salen a la luz pública porque no tienen nada que hacer. O sea, y están reproduciendo exactamente lo que hacían los primeros sindicatos, cuando son el abuelo del PRI o el papá del PRI y el PRI, pues, y con el PRD sucede exactamente lo mismo. Ustedes, muchos sindicatos estatales, el Distrito Federal donde gobierna el PRD, es exactamente el mismo tipo de reproducción que hacen los gobiernos hacia los sindicatos. Y lamentablemente los sindicatos, o sus representantes, bueno, los sindicatos somos todos, pero los representantes son los que pues siguen este tipo de políticas, y bueno, los trabajadores muchas veces no nos interesa más allá de cualquier cosa, porque también es una ausencia de presencia de uno en el sindicato, porque si yo tengo presencia en el sindicato, pues a ver si mi dirigente hace lo que siempre hace, ¿no? Pero aquí yo creo que dice un par de cosas muy interesantes, un movimiento que se originó con los trabajadores transitores de Pemex. No olvidemos que a finales de la década de los 90 Pemex llegó a tener cerca de 200,000 trabajadores. Y en esa época los que abundaban más eran los famosos transitorios. Y a propósito de las novedades de lucha, que siempre los trabajadores han encontrado formas novedosas de hacer sus luchas, que después incluso hasta en los partidos de fútbol retoman o hacen semejanza de las proclamas que hace el movimiento de los trabajadores, o algunos partidos políticos también se roban estas ideas. Los transitorios en el Zócalo hicieron una manifestación en la cual por primera vez no solamente los trabajadores se desnudaron, sino sus esposas, sus hijas de los trabajadores se desnudaron en el Zócalo, en los transitorios, y se instaló un plantón que duró cerca de 90 días y que finalmente, bueno, tuvieron que ser desalojados bajo la amenaza que si no desalojaban eran desalojados. Y efectivamente a las 2 de la mañana teníamos ahí una veintena de camiones en que los trabajadores fueron arrojados a sus respectivos lugares, que eran Coatzacoalcos principalmente y Salamanca, y se llegaron 10,000 pesos en esa ocasión, que era bastante dinero. Pero otra forma fue la primera huelga de hambre colectiva que se conoce en México, que fue el titular de los periódicos durante unos 5 días, que fueron los trabajadores de Acos. Esta huelga colectiva se hizo en la Cámara de Diputados, una huelga de hambre colectiva, que éramos más de 700 trabajadores, bueno, eran más de 700 trabajadores, estaban ahí en huelga de hambre, y nos da mucho, bueno, ahorita me da risa porque los porteros de la Cámara de Diputados dicen, oiga, ¿cómo es que están en huelga de hambre? Y cada rato pasan el baño. Y es que decíamos, es que tienen el síntoma del muerto que se muere de miedo, porque cuando alguien se muere de miedo, defeca todo. Entonces así andábamos, porque los trabajadores realmente no era una huelga de hambre, sino la hicieron aparecer como una huelga de hambre. Y eso les costó pues tener su éxito en sus negociaciones, porque lograron que Acros los indemnizara como debía de ser, porque Acros dejó de ser estatal para convertirse en Monterrey. Y todos los indemnizaron conforme le marca la ley. Y en ese tiempo alguien que quiero reconocer públicamente que se portó demasiado gentil, en ese tiempo estaban diputados Porfirio Muñoz Ledo, estaba Carlos Castillo Peraza, los diputados Pablo Gómez, diputados, y el que realmente se mostró pero todo su talento fue Carlos Castillo Peraza. Por él se abrieron las pláticas y él intervino mucho en esta manifestación. Pero son dos luchas muy interesantes: el desnudo de mujeres, hijos en el Zócalo, que bueno, ya los niños se habían dado ese antecedente, y la huelga de hambre masiva que se hizo en la Cámara de Diputados. Bueno, pues mire qué bueno que lo menciona, porque yo siempre he dicho que uno no se debe autolimitar cuando va a solicitar la intervención de los diputados. No solo se debe ir uno con una sigla, sino buscarlas todas, porque finalmente son representantes populares y nunca se imagina uno quién le va a abrir la puerta y quién se la va a cerrar. A veces se llevan unas sorpresas bastante desagradables, porque el personaje que anda esperando uno que lo ayude no lo ayuda, y sale por ahí otro de una sigla totalmente que uno no esperaba y es el que ayuda. Bueno, pues a finales de los 80 se dio otra huelga, más bien paro, que fue el de los trabajadores de Ford.
y estaban reclamando principalmente democracia sindical, elegir a su propio líder, que lo eligieron, y resultó que lo asesinaron precisamente el día del paro, en la madrugada. Y otra huelga de hambre que fue muy fuerte, porque esa sí se hizo, o sea, sí fue real, que fue la de los descamisados de la Secretaría de Agricultura, eso ya casi para terminar la década. ¿Tú tienes datos, Santo? Sí, Lulu, pero antes quizá señalar dos acontecimientos que fueron muy importantes en el cierre de esta década. Uno fue el quinazo, en el 89, ¿no? Es decir, de eso, bueno, ya creo que se escribió todo lo que se tenía que escribir, se dijo todo lo que se tenía que decir. Es decir, un conflicto del gobierno de Carlos Salinas con la burocracia sindical, es decir, parte de su equipo, ¿no? Y entonces, bueno, los analistas ya dijeron claramente, bueno, tenía que legitimar, viene de un proceso de elección sumamente cuestionado, pues una manera de legitimar es golpear a un sector de los privilegiados, ¿no? Y en este caso el sector petrolero, a una burocracia, digamos, quina, aunque después hizo denuncias, se volvió en contra de todo lo que hizo. Y que se sospechaba había ayudado a la oposición. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, ese acontecimiento fue importante porque marcó después una década de cuál fue la política del gobierno con los movimientos sindicales que todavía resistían y se movían para defender algunas de las demandas centrales. Y el otro evento importante de finales de esa década fue el movimiento magisterial, ¿no? Es decir, la caída de otro de los grandes íconos de la burocracia sindical, Carlos Yoyitu Barrios, ¿no? Es decir, ante un ascenso del movimiento magisterial, es decir, que prácticamente amenazaba con incendiar la pradera. Es decir, había movilizaciones en una gran parte de la República y, bueno, un movimiento que tenía que controlarlo. Y la manera de controlarlo fue cortar de tajo con la directiva de Carlos Yoyitu. Bueno, miren, sí, ya me dice licenciada Ana que nos vayamos corriendo a los 90 y 2000, pero yo nada más te voy a contradecir, Santos, porque yo cubría la CTM, yo empecé prácticamente mi vida como periodista cubriendo el sector obrero y no tenía yo como la expectativa que tengo ahora, pero sí sé la historia del quinazo, porque además lo viví. Un día antes de que lo metieran al bote, la quina dio una conferencia de prensa junto con Salvador Barragán, que era un gordo, y otro que le cargaba las maletas, entre ellos Barragán. Ellos eran los líderes eternos del sindicato petrolero y todo el mundo sabía que controlaban de pies a cabeza al sindicato, no democráticamente, sino de manera muy autoritaria y paternal, dicen, porque incluso resolvía problemas familiares. Si el petrolero era un borracho desobligado, él retenía el salario y se lo daba a la señora. Pero también se le adjudicaban muertes y demás para controlar a su sindicato. Y ese día me tocó ver que amenazó a un periodista que lo estaba cuestionando. Pero lo que sí dijo en contra de Miguel de la Madrid, porque estaba terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, fue que el único ladrón o corrupto, creo que fue la palabra, el único corrupto aquí es Miguel de la Madrid. Y eso le valió para que al otro día lo metieran a la cárcel. Y se dice que el conflicto entre la CTM y el gobierno salinista abiertamente, pero ya empezaba con Miguel de la Madrid, fue porque la CTM no apoyó a Salinas, apoyó a Cárdenas. En esa lucha que ya traían, porque el gobierno ya no le estaba dando la importancia a la CTM, jugó una carta que a lo mejor le costó mucho, que fue a apoyar a Cárdenas. Y se dicen que la quina concretamente lo apoyó con muchos recursos humanos y económicos. Y que por eso fue a parar a la cárcel. Ya cuando Salinas llegó, bueno, no fue todavía Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid lo metió a la cárcel ya en venganza de lo que había dicho él, de que aquí el único corrupto era Miguel de la Madrid. En fin, yo creo que esas fueron luchas de gigantes, que nada tenían que ver con los trabajadores, sino con las broncas que ellos tenían internas en su lucha por ver cómo controlamos aquí el poder. Ahora sí, vamos. Bueno, sí, bueno, ahí hay mucho que decir, pero efectivamente, bueno, ahí están las cosas para juzgar. La historia ya está, ya se hizo, ya no se modifica, hay que consultarla. Pero sí, efectivamente, después vamos a otra década y tal parece que estuviéramos cortados
o que ya fuera algo predeterminado, ¿no? Pero igual, en la década de los 90 igual empezamos con un conflicto de proporciones internacionales. El día 8 de enero de 1990, en las instalaciones de la Ford Motor Company en Cuautitlán, Estado de México, los trabajadores iba a haber un plebiscito ese día. Se había acordado con Fidel Velázquez, el sindicato, los trabajadores habían acordado con Fidel Velázquez de desarrollar un plebiscito porque ya no querían a la gente del Sindicato Nacional, que estaba controlando a los trabajadores ahí, cerca de 5.000 trabajadores, o sea, era una de las transnacionales más fuertes en ese momento. Y efectivamente, Fidel Velázquez, con toda el señorío que le daba haber estado ahí en el movimiento sindical más de 50 años, la autoridad política que le había conferido el gobierno, y que había construido también él, porque hay que reconocer también que Fidel Velázquez construyó también en parte su carrera política, con hechos que ya se señalaron en el pasado, ¿no? Pero, bueno, se llama al plebiscito, y en lugar de plebiscito hay una invasión de la planta de Ford Motor Company, más de 200 golpeadores al mando de Guadalupe Uribe, que era el lugarteniente de Gualas de la Mancha. No, ya, bueno, Gualas de la Mancha se murió por esas fechas, quemado, quién sabe qué pasó, la historia oficial no sale, ¿no? Pero lo quemaron, ¿no? Pero fue su lugarteniente, Guadalupe Uribe, él vive, él hoy está en el Congreso del Trabajo, ¿no? Él representa una federación y él tiene sus reglas en el Estado de México, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Pero bueno, al mando de los golpeadores, bueno, hicieron un desastre en la planta de Cuautitlán. Hubo un muerto, un trabajador que ni la debía ni la temía, ¿no? Es un trabajador común y corriente del estado de Huixquilucan, era él, originario, Cleto Nigmo se llamó, y a él Guadalupe Uribe, o sea, todos los testigos que declararon en el juicio, y por eso lo metieron a la cárcel 11 meses, ¿no? Él le disparó y le pegó un balazo de una 9 milímetros en la espalda, lo mató. Entonces, bueno, y de ahí fue un conflicto que tuvo repercusiones internacionales. La demanda efectivamente era la democracia sindical. La empresa cometió un error. La empresa no tenía vena en el entierro porque era una pugna intersindical. Sin embargo, la empresa, todas las empresas, cuando hacen su declaración anual, tienen que ajustar a los trabajadores porque siempre los salarios no son lineales, sino que tiempo extra. Es decir, las prestaciones, los salarios siempre están oscilando. Entonces, y regularmente a fin de año se hace un ajuste. En todas las empresas hacen un ajuste de impuestos. Bueno, pero el problema, el error que cometió la empresa fue que hizo su ajuste y les descuenta todos los ajustes a los trabajadores de sus salarios de fin de año, aguinaldos de prestaciones, y muchísimos trabajadores salieron en cero, con sus sobres en cero. Entonces, sin derecho a disfrutar la Navidad, ¿no? Entonces, claro, eso generó un enojo y prácticamente, bueno, la gente estaba en un plan de luchar, ¿no? de defender sus demandas. Entonces, pues, fue en la apertura de la década de los 90, un movimiento que se extendió por más de un año, ¿no? Así que, o sea, movilizaciones, bloqueos del Distrito Federal, pero sobre todo, y aquí es donde hay que resaltar lo importante de ese movimiento, o sea, tuvo un efecto internacional que fue quizá más fuerte que el efecto en el sindicalismo nacional. Porque, por ejemplo, en ese recorrer de la solidaridad, yo recuerdo a mí me tocó ser, en ese tiempo yo era trabajador de la Ford en ese tiempo, y por eso lo digo así, a mí me tocaba ser representante de las relaciones internacionales, entonces me tocó visitar a compañeros de Gran Bretaña, de Canadá, Estados Unidos, de Alemania, y se logró establecer hacer un paro internacional en solidaridad con el movimiento de la Ford. Entonces, y esa es la importancia de ese movimiento, es decir, que tocó a todo el sector automotriz en el mundo. Bueno, de hecho, en esos días, Lula, por ejemplo, cuando todavía no era presidente de Brasil, era el secretario general de la CUT, y él vino a una conferencia que citó ese movimiento de la Ford, y él compartió con los trabajadores de la Ford la mesa de discusiones, e inclusive, bueno, cuando estaban planteando la posibilidad de construir un partido de trabajadores, porque la experiencia de Brasil iba en esa lógica, ¿no? Central Única y después el PT, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, trae la experiencia por acá Lula, ¿no? O sea, y vino también en ese tiempo, salió de la cárcel Nelson Mandela, salió de la cárcel después de 15 años de estar allá por su lucha en contra de la apartheid en Sudáfrica, y también compartió con los trabajadores de la Ford. Es decir, entonces que era un movimiento que tenía unas repercusiones internacionales, ¿no? Y que pero finalmente habría que decir que otra vez el fantasma de la derrota se hace presente, ¿no? Y fue derrotado ese movimiento. A pesar de que se hizo un recuento, la COR prestó el registro de un sindicato automotriz para competir con el sindicato de la CT.
Y con maniobras y todas las trampas que siempre hacen en todos los recuentos, se perdió el recuento. Ganó la CTM por una mínima diferencia, se impugnó, se quedó la CTM. Pero dentro de esas aventuras, hay que decir, por ejemplo, se pudo hacer una negociación con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero porque participaron de una manera muy efectiva las esposas de los trabajadores. Entonces, en una gira que tenía por el Estado de México Carlos Salinas, para inaugurar obras y todo eso, las mujeres de los trabajadores los secuestraron. Le cayeron, rompieron sus círculos de seguridad y lo secuestraron en una habitación en un campo en Naucalpan, ¿no? Y ahí plantearon la bronca y prácticamente las mujeres obligaron a que Carlos Salinas sentara a la transnacional a negociar. Había más de 1000 despedidos, ¿no? A negociar el arreglo con los trabajadores, ¿no? Entonces hay cosas, y también los trabajadores hicieron un desnudo, ¿no? Aquí, nada más que aquí así, unos poquitos pero sin herramientas, ¿no? Porque las herramientas estaban en la fábrica, ¿no? Entonces enseñando miserias y todo eso, pero bueno, la dignidad era muy importante, ¿no? Entonces, pero paralelamente, y habría que señalar que, por ejemplo, esa apertura fue muy, bueno, como que apuntaba a una convulsión mayor en el movimiento sindical, porque de manera casi simultánea con ese movimiento de la Ford, estalló la huelga en la fábrica de la cervecería Modelo, ¿no? Que en ese tiempo tenía más de 3000 trabajadores aquí en el Distrito Federal, y una huelga por revisión del contrato colectivo, ¿no? Sí, donde, bueno, y tenía una dirección que más o menos era consecuente con los acuerdos de las asambleas, pero ahí ya estaba el gusanito de la modernidad, de los procesos productivos, y entonces claro que la empresa aprovechó esa inercia que traía un movimiento por revisión del contrato colectivo de trabajo, y aprovechó la coyuntura para golpear a los trabajadores, pero también golpear a la dirección. Y entonces fue la conclusión igual, después de más o menos de 3 meses de lucha de los trabajadores de la Modelo, o sea, fueron despedidos todos y después recontratados una parte con una nueva modalidad, con otro contrato colectivo y sobre nuevas bases productivas. Por supuesto, la dirigencia fue despedida, fue liquidada, y de ahí para adelante pues se empezó a dar de manera acelerada el cambio en los procesos productivos. Y entonces todo este proceso que tú señalabas de los años 80 que abre las puertas de la privatización, pues prácticamente se viene a concluir, ¿no? Con lo que quedaba de las industrias paraestatales, principalmente en el ramo de la siderúrgica, que eran las últimas, y algunas de la industria petroquímica, pero prácticamente ya entró de lleno, después de esos últimos golpes, pues prácticamente a lo que iba quedando de la resistencia. Había que hablar de otros sectores del movimiento que no estaban tan golpeados, ¿no? Por ejemplo, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, o un segmento del movimiento sindical nacional que todavía, o sea, que se seguía manteniendo más o menos cohesionado, ¿no? Haciendo respetar sus normas básicas de organización, ¿no? de intercambio político, sobre sus reglas estatutarias, o sea, pero los golpes fueron sobre sectores estratégicos, o sea, que estaban en resistencia y que habían dado ya la pauta como para poder ir a buscar un nuevo sindicalismo. Entonces, porque además, para esas fechas, de los 90, 93, 94, 95, ya los trabajadores ya tenían muy conocido este cambio del método taylorismo al método toyotista, que después conocemos así como el justo a tiempo, ¿no? Donde desaparecieron los stocks productivos y después los procesos se hicieron de manera muy dinámica, sin almacenamiento de mercancías, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos que fue ese proceso de recambio en el aparato productivo, ¿no? Bueno, nada más para dar el dato frío, entre 1982, que había 1.155 organismos públicos y paraestatales, en 1996 quedaban 195. Aunque el proceso se empezó en 1982, realmente fue Salinas de Gortari el que arrasó casi con todo y concluyó, o casi concluyó, Zedillo. Ya para 1996 solamente quedaban 97 paraestatales, y a la fecha pues hasta el IMSS nos quieren privatizar, ¿no? Pero creo que la diferencia entre la época en que empezaron las privatizaciones, que la gente las aplaudía porque decían que nada más cobraban y no trabajaban, ahora ya todo el mundo sospecha de corrupción. Cuando hablan de desaparecer una paraestatal, realmente nos vamos a analizar qué es lo que quieren, porque la experiencia de 20 años o más, 28 años de privatizaciones nos ha dicho que casualmente cuando las venden,
alguien se enriquece, que es el que las compra. ¿Y por qué se enriquecen? Porque una, prácticamente se las regalan, dos, les dan para mantenerlas, y tres, en realidad no estaban en quiebra, sino las hicieron aparecer como quebradas para ellos poder justificar la venta. Y ya creo que eso es lo que les pasó ahora con el IMSS, nadie les creyó que estaba en quiebra, y realmente pues en Frecuencia Laboral publicamos un trabajo, si gustan visitar www.frecuencialaboral.com, que tienen prestada la mayor parte de las reservas del IMSS a 4 y 5 años. Lo declaran en quiebra, ¿y quién va a cobrar ese dinero? Son 127,000 millones de pesos. Entonces ya nadie les cree de las privatizaciones, y creo que es lo que hemos ganado en estos casi 30 años de privatización. Pero bueno, acabas de decir algo muy importante, que es, empezó a aparecer en el concepto del sindicalismo, el concepto de nuevo sindicalismo. Y este no es de México, sino que viene de Alemania. Empezó a tener más presencia dos organizaciones alemanas, demócrato-cristianas, algo así, o cristianas demócratas, no, la democracia cristiana alemana se hizo presente en este país, sobre todo a través del secretario del trabajo, en ese momento era el líder de la Coparmex, que era Abascal, que después fue secretario del trabajo, y Francisco Hernández Juárez, que hablaban ellos, incluso hacían foros permanentes sobre el nuevo sindicalismo. ¿Por qué no nos comentas? Sí, bueno, es que efectivamente pues en este cambio de modelo productivo, del modelo taylorista, por justo a tiempo que fue el modelo toyotista de los japoneses, hubo, bueno, toda una filosofía, es decir, hubo un cambio tecnológico, o sea, porque vino el proceso de robotización, de automatización de los procesos productivos, principalmente, bueno, en toda la industria, principalmente en la transnacional, pero también vino un cambio filosófico, ¿no? Es decir, con esta idea de que el sindicato solo sirve para crear conflictos, entonces ellos buscaron cambiar ese concepto en las relaciones obrero-patronales. Y por supuesto que el cambio en los procesos productivos venía acompañado de una nueva filosofía. Bueno, aquí en México se le conoció como la nueva cultura laboral, que dentro de sus fundamentos era que en las líneas productivas se tenían que establecer los círculos de calidad, o círculos activos, le decían otros. Es decir, la cuestión es que los trabajadores tenían que discutir las fallas de las líneas de producción, encontrar soluciones, es decir, pero estaban ausentes de las agendas de trabajo de esos círculos de calidad o círculos activos, todo lo relacionado con prestaciones y salarios. Estrictamente era el proceso productivo, la mejora continua que le llamaban ellos, ¿no? Y efectivamente aquí hubo dirigentes, pero además eso tenía un impacto, porque había una serie de principios rectores que se fueron acomodando, atendiendo a la idiosincrasia del trabajador mexicano, ¿no? Entonces efectivamente no había, dentro de ese decálogo de la nueva cultura laboral, no se establecían conceptos religiosos, ¿no? Pero sí de una disciplina, de lealtades, ¿no? De que todos pertenecemos a la empresa, tenemos la misma playera, y hay que colaborar. Es decir, un poco cambiar la disyuntiva, ¿no? Es decir, no es por colaboración más que de confrontación. Entonces ese cambio de disyuntiva, pues sí tenía un fuerte contenido filosófico del capital, sobre todo de esta cultura creada por los japoneses, ¿no? Que ellos, por ejemplo, en las huelgas, cuando hicieron este cambio de producción, pues simplemente no paraban la producción, ¿no? Simplemente se ponían un listón, entonces, estoy en huelga, ¿no? Y entonces era una forma de manifestarle al patrón el descontento, en un marco racional, entre comillas decían ellos, pero bueno, o sea, fueron las nuevas formas y después lo utilizaron efectivamente en Alemania, mucho más agudo en Estados Unidos, por ejemplo, y esas experiencias creo que la conocemos en este país poco. Pero efectivamente ahí hubo una ofensiva ya prácticamente habían doblado al movimiento sindical en resistencia. Lo habían bajado de la confrontación prácticamente para el principio de los 90. Las huelgas se fueron al mínimo. Si habíamos dicho que, por ejemplo, su punto álgido había sido en los años 40, alcanzando a más de 100,000 trabajadores en huelga, para la década de los 90 estábamos hablando de menos de 10 huelgas. Bueno, quiero decirles que en gran parte el hecho de que no se hubieran hecho tantas huelgas fue por un pacto dentro de los acuerdos del pacto.